Danilo Manera es profesor de literatura española en la Universidad de Milán, pero esta viene a ser una simplificación bien extrema porque al mismo tiempo desempeña sus muy buenos oficios en otros roles como escritor, crítico literario, periodista cultural y traductor. Y hay que destacar también que en la Universidad de Milán hay un amplio, activo y productivo grupo de hispanistas que estudia, difunde y traduce obras de autores de Latinoamérica y de España. Hay que destacar que el rol de Danilo Manera como puente cultural entre Italia y el mundo de habla hispana, y en especial, en su caso, Latinoamérica. Ha actuado como antólogo de cuentistas cubanos, dominicanos, colombianos, haitianos y chilenos también, y traducido muchísimas obras al italiano. Al mismo tiempo, y esa es la circunstancia en que lo conocí, dirigió una bellísima y nutrida colección de obras de autores literarios español denominada Mar de Sueños. Esos libros nutrieron con generosidad las bibliotecas de muchos países latinoamericanos con una muestra de obras de altísima calidad y de épocas diversas de los mejores autores italianos. Eso como muestra de su labor que se ha multiplicado en estos campos. Además de su condición de viajero casi permanente, dado las aventuras, han derivado una serie de crónicas que permiten compartir sus experiencias y sus reflexiones. Además de eso, cuenta con colecciones de cuentos, novelas, una novela gráfica y, como es de esperar, una serie de ensayos muy interesantes sobre distintos tópicos de literatura. Se da maña además para dirigir la prestigiosa revista digital Tintas y una colección de narrativa hispanoamericana. Bueno, no obstante esta natural condición de Danilo Manera para viajar por nuestro continente, no lo teníamos por Chile desde comienzos de los 2000, así que es grato tenerlo aquí de vuelta y esperar que pronto esté con nosotros. Y eso los dejo con Danilo y su conferencia. Yo lo voy a dejar tranquilo trabajando aquí con ustedes y vuelvo a la hora de las preguntas. Así que un aplauso para Danilo Manera. Muchas gracias, Diego, por tus palabras y gracias a la organización de enorme cordialidad de este evento. Yo soy como académico especialista de literatura española e italiana, pero evidentemente he pensado que era mejor ofrecerles ese trayecto, ese recorrido personal por la literatura española, al ser, quieran o no, por mucho que Chile sea un país multicultural con elementos que van de lo mapuche a lo alemán, son fundamentalmente hispánicos. Y algo tendrán que ver, ustedes lo dirán. Mi relación con la literatura hispanoamericana es más bien de amistad, de pasión, de lecturas, de casos aislados. Mientras que por lo que se refiere a la literatura española, italiana y unas cuantas más de mi viejo continente, sí tengo una visión panorámica. Y muchas veces me he dado cuenta que aportan algo distinto, no digo que sea mejor o peor, las historias que se desarrollan como la que les voy a contar en siglo y medio más o menos, desde cuando nació en lengua española la ciencia ficción hasta nuestros días. Un poco de paciencia porque un recorrido tan largo por mucha síntesis de la que yo sea capaz no va a ser tan sencillo clausurarlo, cerrarlo en media hora. No daré datos como fechas de nacimiento o biobibliográficos que aparecerán sin embargo en un futuro en el texto completo cuando se publicará. Yo creo que al trasluz de esta historia que les voy a contar,
que no es completa, no es exhaustiva, pero es bastante rica y viene tanto en el plan gráfico, a través de las imágenes, como hablado, digamos. También resumiré unas cuantas de las historias, porque si no, la mayoría de las cuales son inencontrables, y menos en Chile, entonces no podrían ustedes hacerse una idea concreta. Bueno, les repito que al trasluz ustedes podrán imaginar un recorrido parecido en su país o en Hispanoamérica. Chile es un país americano y no tiene tantas de los estigmas que tenemos los europeos, pero mucho les han trasladado los europeos al venir a vivir aquí. Entonces, empecemos con decir que la España de la Edad Moderna, a pesar de haber sido el primer país que se organizó como Estado moderno en Europa, mucho antes de Inglaterra, tiene la fama de refractaria a las ciencias experimentales. Y hablo de ciencia en este recorrido porque lo que define, más allá de cualquier hipótesis nuestra personal, la ciencia ficción es la presencia de la ciencia. Todos los demás géneros pueden tener confines o bastante borrosos y difuminados, pero si buscamos a ciencia ficción, la base es la presencia de la ciencia en la ficción, lo dice el mismísimo nombre. Entonces, la controversia sobre el aporte científico español, que es el capítulo clave de la más amplia leyenda negra, estalló a finales del siglo XVIII con las reacciones a un artículo de un estudioso francés, Nicolas Masson de Morvilliers, en una enciclopedia, la Encyclopédie Méthodique de 1782, no la más grande, pero una muy importante, y volvió en el curso del siglo XIX, sobre todo a principio de la restauración borbónica. Las razones de la presencia en España, sobre todo de genios aislados, pero no de escuelas, y resultados comparables con los obtenidos en otros campos del saber y de la creación, suele ser explicada por los historiadores con el papel nefasto de la todopoderosa Inquisición y el obscurantismo religioso, la prevalencia de la escolástica y de la contrarreforma, incluso más allá de la época de los Austrias, la escasa penetración de la Ilustración, la falta de un sistema educativo laico y de centros avanzados de investigación apoyados por el Estado, que encima reprime con la censura absolutista. Ay, ahora aquí no se mueve. Tenemos el primer problema de ciencia ficción. A finales del siglo XIX se traducían novelas con trasfondo científico, género solo ocasionalmente frecuentado por autores locales conocidos. Dos plumas menores representan luminosas excepciones en este panorama. Nunca han oído hablar de ellas o de ellos, ni van a oír hablar en el futuro, pero hay un señor que se llama José Fernández Bremón, que publicó dos breves y graciosos folletines de intriga y aventura con trasfondo de ciencia ficción. Un crimen científico, donde tenemos a un doctor Ojeda que en un castillo, en medio de un bosque, para encontrar una solución a la ceguera de su hija, experimenta trasplantes de ojos, primero con animales y luego con un campesino endeudado. Y otro que se llama Monsieur Dansan, médico areópata, que es un afortunado timador que cura a sus pacientes con vientos y remolinos. También tenemos, y es un caso todavía más sonado, en 1887 la novela El Anacronópete de Enrique Gaspar Rimbaud, la primera descripción de una máquina para viajar en el tiempo, unos pocos años antes de The Time Machine de Wells, que es del 95. Pero no tuvo ninguna repercusión ni tiene cualidades literarias. Por el contrario, el autor lo echa todo a perder en el final, cuando el inventor aventurero, que se llama Sindulfo García, que vaga por diferentes épocas en busca de los orígenes del mundo hasta conocer a los hijos de Caín, despierta en un teatro donde se representa una pieza de Julio Verne. Eso verán cómo es sistemático a lo largo de todo el siglo. Los autores hispánicos, españoles, no estamos hablando de españoles, pero
pero esa enfermedad tiene larga difusión, se arrepienten de su osadía y siempre la atribuyen a un sueño o algo parecido. Por supuesto, Bremón y Gaspar no fueron los únicos, y vamos a ver, aquí ven un poco de la época. También está don Miguel de Unamuno, un sello de la República Española, y Ramón Pérez de Ayala, que es uno de los autores conocidos, de los muchísimos menos conocidos que publicaron en esas series que se vendían en los kioscos el viernes, que eran series que costaban de 5 céntimos a 30, 50 céntimos, cuando un libro entero costaba 3 o 5 pesetas, y que provocaron un fenómeno de difusión de la lectura sin iguales en la historia de España, llegando a tener tiradas de 300.000 ejemplares, cuando la tirada normal eran de entre 300 y 3.000. Entonces, en este ámbito, ahora sí. No fueron los únicos, y los arqueólogos del género recuerdan el periodista catalán Nilo María Fabra, y sobre todo una famosa, entre los arqueólogos del género, novela de un médico gallego que se firmaba Tirso Aguimana de Beca, que escribió la historia de un viaje a Saturno, una temporada en el más bello de los planetas, en 1870. Así que hay, digamos, una arqueología, una paleontología casi de la ciencia ficción. Bueno, lo dejamos allí. La generación del 98, tan importante también para América Latina, tuvo una actitud en el fondo ambigua sobre la cuestión de la ciencia. Por una parte, le daba el empuje regeneracionista por desafricanizar a España y liquidar el subdesarrollo. El lema de Joaquín Costa, cuyo objetivo es avanzar en el bienestar material y espiritual. Su programa sintético fue despensa, higiene, escuela y 7 llaves al sepulcro del Cid. Y incluía legislación social, reformas económicas e infraestructuras para el desarrollo. El mismo proyecto del pedagogo krausista Francisco Giner de los Ríos, que fue maestro de tantos de la generación del 27, o el socialismo fundado por Pablo Iglesias. Es decir, ese frente antioligárquico, anticlerical, antimonárquico y antimilitarista que va a fundar la Segunda República. Sin embargo, por otro lado, muchas trayectorias individuales pasaron de una juventud con sentimientos revolucionarios, casi todos los autores de este periodo, veteados de nihilismo y utopismo, a una edad madura decididamente conservadora e irracionalista. Se acabó así proponiendo paradójicamente españolizar a Europa en lugar de europeizar a España, pasando de una extraversión intrigada a un tradicionalismo cerrado, que desconfiaba de la ciencia y la tecnología. El pesimismo ontológico engendró también cierto narcisismo autocontemplativo que idealizaba el pasado y el heroico, austero y árido paisaje de Castilla, temporal y visionario, celebrando el atraso como una virtud estoica. En la onda de la etnopsicología se asignó al carácter hispánico la tendencia a la teoría y al misticismo. Uno exclamaba que inventen ellos, que a su vez recientemente, en una clave más bien distinta de decrecimiento feliz, Sánchez Ferlosio ha modificado en mejor aún, que no inventen ni ellos. Sin embargo, la que se denomina Edad de Plata, de 1902 a 36, es uno de los momentos de máxima apertura y fermento en España. Realmente, a quien estudia España les parece que solamente a finales del siglo se vuelve a la energía espiritual y creativa de aquella época. En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1907 la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Gracias también a la reputación y al compromiso pedagógico del mayor científico español del siglo XX, el único que ganó el premio Nobel en 1906 junto con un colega italiano, por sus estudios sobre las neuronas. Hay otro científico español que lo ha ganado, pero que vivía en Estados Unidos y trabajaba en un equipo de Estados Unidos. Pues bien, este emblemático científico que aquí ven retratado en distintas poses,
También escribió obras literarias, entre las cuales Cuentos de vacaciones, narraciones pseudocientíficas de 1905, relatos basados, según el autor, en hechos o hipótesis racionales de las ciencias biológicas o de la psicología moderna, que confirman lo que se ha dicho muchas veces en esos días, que la paleociencia ficción ha sido largamente superada por la realidad, entonces ahora aparece como una dimensión un poco especial. Vamos a ver, siempre y cuando me lo permita nuestra amiga la máquina. Sí, ahí tienen ustedes las portadas. El pesimista corregido nos presenta el primer mutante de la literatura española e hispanoamericana. Y más allá de su fondo moralista, siempre lo es amigo nuestro, son de apreciar las descripciones minuciosas de un mundo discontinuo, hoy diríamos pixelado. El protagonista es un señor que se llama Juan Fernández, un joven médico deprimido y misántropo, exacerbado por la existencia de agentes patógenos. A él se le aparece el numen de la ciencia que le concede durante un año un espectacular aumento del poder analítico de la retina. Así adquiere ojos como microscopios que captan la textura de las cosas y el polvillo en el aire, y la realidad se le presenta horrible, como un mosaico sin transiciones. Decide dedicarse a la ciencia aprovechando ese poder, pero los expertos no creen en los tratados que publica por ser demasiado avanzados. Incluso los amigos huyen de él considerándolo loco. Ni les digo su reacción frente a la novia, que le parece en ese momento digamos, compuesta por todos los horrores humanos. Bueno, vencido el año, todo le parece haberse regenerado, se vuelve tolerante y optimista, rico y respetado, recupera a su antigua novia, que ahora otra vez le parece bonita, y genera una descendencia hermosa y robusta. En A secreto agravio, secreta venganza, esos títulos del siglo de oro, propone un tema innovador. Es también la primera vez que aparece en la literatura de lengua española el uso de medicamentos para el control social. A través de la figura de un eminente sabio, egoísta y despiadado, el alemán Max von Forschung, nombre entre esperpéntico e ingenuo, traicionado por su joven esposa Emma con su ayudante Heinrich, no duda ese científico en contaminar a Heinrich con tuberculosis bovina, que se transmite también a Emma. Los amantes son internados juntos en un sanatorio, Heinrich muere, pero Emma se salva gracias a Max, que primero descubre la cura y luego se lanza en busca del suero de la eterna juventud, para volver él a la edad de Emma y no tener ya rivales en amor. Sin embargo, lo que descubre es lo opuesto, la senilina, que envejece a su esposa. Qué linda, qué lindo gesto de amor. Los gobiernos aplican la senilina para calmar a individuos peligrosos, como locos y anarquistas. Alentadores resultados sedantes se producen también inoculando el suero a las clases desheredadas y como auxilio de la evangelización de África, puesto que debilita notablemente el rudimentario sentido crítico de las tribus negras y apaga el ardor y fanatismo de los santones maometanos. Antes reíamos de esas historias, ahora ya no sé si es para reírse mucho, por lo menos en Europa, aquí no llegan, pero... Aparte ese caso singular, se nota una clara marginalidad en la figura de científicos en la riquísima producción literaria de la Edad de Plata. Varios autores se inspiran en mundos fantásticos, literarios o burlescos y en viajes imaginarios, pero casi siempre se trata de plantear sociedades utópicas o visitantes ajenos para satirizar nuestra civilización, un poco al estilo de la lettre persane. Hay muchos títulos, La jirafa sagrada, por ejemplo, de Salvador de Madariaga, que vivió largo tiempo en Latinoamérica, El embajador de la luna, de Emilio Carrere, El archipiélago maravilloso. Bueno, pero el más conocido es, sin duda, la novela del paraíso de las mujeres, de Vicente Blasco Ibáñez, una reescritura de los viajes de Gulliver en plan irónicamente feminista, que al final se descubre ser tan solo un sueño inspirado por las lecturas de la obra de Swift. Los científicos hay que buscarlos en esas colecciones populares que les decía, de publicaciones periódicas,
que constituyeron, repito, un fenómeno editorial sin precedente, alcanzando tiradas inimaginables. Ese señor, que es el traductor al español de Schopenhauer y un juez, y tiene barba y bigote como para pensar que no se ocuparía nunca de ciencia ficción, al contrario, escribió unas cuantas novelas que tienen algo que ver. Aquí les propongo, por ejemplo, La bala fría, publicada en 1908, cuenta las misteriosas muertes causadas por un asesino en serie, en esa época era muy de moda, un francotirador loco que siembra el pánico con un arma silenciosa de gas, dotada de una pequeña bala fría, es decir, sin detonación. Pero más que la trama que rematada por un final conciliador, como si el narrador otra vez con ese fenómeno tuviese miedo de su propia criatura espeluznante, es significativa la reflexión filosófico-ética típica de un juez y filósofo sobre los beneficios y riesgos de los avances en la ciencia y la tecnología. En el momento en que los españoles abren los ojos frente a la ciencia y la tecnología, inmediatamente tienen una fuerte preocupación de origen idealista. Lo verán a lo largo de todo este recorrido. Siempre en vilo esa reflexión entre la dimensión laica y religiosa, entre pacifismo y culto de la violencia civilizadora. Un verdadero campeón de esta literatura popular de comienzos del siglo es un notario, Rafael López de Haro, que llegó a dejar la profesión de notario, y eran los primeros, la profesión de notario que notoriamente es ejercida por gente pobre que vive en las estrecheces, para dedicarse a escribir obras de teatro y estas obrillas que les digo. Se estrenó como naturalista siguiendo los pasos de Eduardo Zamajois y Felipe Trigo y se convirtió pronto en dramaturgo y narrador de éxito, con pinceladas frecuentes de un género entonces muy de moda que se llamaba psicalíptico, considerado muy atrevido y pecaminoso, y que hoy apenas es ver un tobillo. Podemos llamarlo galante, pero no llega ni siquiera a erótico, ¿no? Causó sensación, sin embargo, este señor con una novela osada para los tiempos, El caso del doctor Iturbe, de 1912, que presenta el testamento del científico protagonista antes de subir reo confieso al cadalso. Mago de la medicina, Iturbe ha descubierto curas para enfermedades gravísimas como el cáncer y la neurosis, y eso lo sitúa en la ciencia ficción, porque imagínense, salvando millones de vidas. El pueblo pide el indulto para tamaño sabio y más de 6.000 ciudadanos se declaran culpables en su lugar, pero Iturbe se niega y cuenta. Su drama se inicia con la enfermedad terminal de su querida y bella esposa Laura. Para sanarla la lleva a una granja cerca de Madrid, donde realiza un experimento muy osado: transmitir a la mujer moribunda el magnetismo y los fluidos vitales de dos cuerpos que se aman, a través de agujas capilares que conectan el sistema nervioso de los tres cuerpos. El triángulo se completa con Luisa, una joven paciente de Iturbe, agradecida porque el médico le ha salvado la vida. Luisa muere en el experimento, Laura resucita, pero sin el uso de la palabra y en estado animal. Iturbe logra, sin embargo, poseerla, y con el parto de un hijo, Laura recupera la voz y los gestos humanos, pero va asumiendo paulatinamente la esencia, los recuerdos y los sentimientos de Luisa, hasta reanudar la relación con un antiguo enamorado de ella. Atormentado y preso de alucinaciones, Iturbe envenena a su esposa, la cual estrangula al hijo por venganza. Cierra la novela. No, porque puesto a imaginar historia, el tipo no se ahorra nada. Cierra la novela una glosa que fue muy comentada en los diarios de la época. Le mataron de críticas, pero se vendía como el pan esa historia, como siempre. Cierra la novela una glosa en la que el autor expresa su preocupación porque, una vez recreado el prodigioso método Iturbe, se extienda la compraventa de cuerpos. Vamos, para la España en 1912 era algo muy picante. El hábitat ideal de los científicos de papel, sin embargo, espero que se vean porque las portadas son preciosísimas,
es la ciencia ficción que se llamaba así, directamente, que aceptaba hacerlo, y sus alrededores. En la España, en los principios del siglo XX, los pioneros locales son José de Lola, llamado el coronel Ignotus, que era un topógrafo militar que había combatido en la guerra contra los Estados Unidos en Cuba y odiaba a los anglosajones. Y entonces se imagina que un multimillonario argentino le financia unos experimentos a la protagonista. Es curioso que la astronauta y la científica es una mujer, María Josefa Bureba, aragonesa. Hoy nos resulta pesadísimo por las largas digresiones y explicaciones, entonces la gente también buscaba algo como selección del Reader's Digest, es decir, cosas, no había series documentales, entonces mucha información científica, explicación caducada, que llena los 17 folletines a lo Verne de su biblioteca novelesco-científica, organizados en sagas a la manera de la Space Opera. Bueno, esta María Josefa diseña una nave espacial llamada Autoplanetoide para volar hasta Venus y lucha contra un espía del imperio angloamericano. En toda novela hay un malo que siempre es anglosajón y que siempre se acaba con la cola entre las piernas. Elola, ya le conté que fue combatiente y en ese sentido se fraguó su sentimiento anti-estadounidense. Mejor nivel literario tiene su sucesor, Jesús de Aragón, alias Capitán Sirius. El grado era una especie de garantía de conocimiento científico y al mismo tiempo de ardor aventurero. Además de esos dos autores especializados, este todavía se lee con cierto placer, y aquí debo reconocer en estos autores, a pesar de ser específicamente autores de ciencia ficción, la influencia de un gran italiano, sobre el cual abro un paréntesis, me regala 3 minutos más, Emilio Salgari, que es un autor archiconocido de historias aventurosas en todo el mundo. Y fíjense que Emilio Salgari solo hizo un viaje en su vida, por mar, porque quería ser capitán de navío. Embarcó en Venecia, tenía que bajar por todo el mar Adriático, y ya en Ancona bajó del barco y de la escuela por unos vómitos impresionantes, no pudo, nunca más volvió a subir a un barco, y vivió entre Verona y Turín toda su vida, un poco en Génova, siempre para estar cerca de sus editores, que siempre, a los cuales siempre achacó su pobreza, vamos, la poca ganancia de sus libros. Y además su mujer enloqueció, lo cual le costó también mucho, y todos sus hijos, uno tras del otro, se suicidaron. Así que es una historia tremenda, pero nos enseña mucho sobre cómo la realidad supera la fantasía, porque si ahora ustedes van a Kuala Lumpur, encuentran el Hotel Mont Prachem o el Hotel Sandokan. Es decir, él se inventaba cosas en las bibliotecas de Turín y de Génova, donde encontraba revistas de viaje. Y entonces el escritor más viajero del mundo no cita nunca Italia en sus cientos de obras, nunca habla del país donde vivía, solo de países existentes, pero con una realidad imaginaria. Estos escritores se inventan países y a través de viajes descubren ciudades prohibidas, ciudades sepultadas, demonios y así adelante. En 1910 se crea el Instituto Nacional de Ciencias Físicos Naturales, dirigido por Ramón y Cajal, del cual hablamos antes, y empezaron a llegar a España científicos extranjeros. El buque insignia de este esfuerzo de ajuste y circulación de las ciencias fue la visita de Albert Einstein, premio Nobel en 1921.
Einstein vino acompañado por su esposa durante 3 semanas en febrero y marzo de 1923. Estuvo en Barcelona, Madrid y Zaragoza, pero también visitó Toledo, lugar clave para la cultura de la diáspora hebraica, judía. La gira de Einstein, unos meses antes del golpe de Estado del general Primo de Rivera, tuvo un carácter institucional y académico, pero también un talante mundano y popular, casi litúrgico. Todos los periódicos de España se llenaron de caricaturas y de fotos. Aquí lo ven con Alfonso XIII y con las autoridades catalanas, que ya entonces recibían por separado, ¿no? Tenemos la prueba. Celebró su 43 cumpleaños en Zaragoza, y aquí hay una foto muy singular de unos niños de un pueblecito catalán. Fue cuando viajó a Toledo en automóvil, que lo reconocieron por las fotos. Eso es algo impensable, y le pidieron que bajara del coche, que venía con el gorro que se ponían entonces los conductores de coche, y se retratara con ellos. Su fama y el impacto en el imaginario colectivo de la teoría de la relatividad convirtieron sus conferencias en multitudinarias. Estaban llenas las salas de ingenieros y médicos, y consideren, era la España de 1921, que sus conferencias eran en alemán, sin traducción y con fórmulas matemáticas en la pizarra. Es decir, no había ni un muerto en la sala que entendiera lo más mínimo, pero lo vitorearon como un torero, realmente. Se lo llevaron a hombros fuera de ellos. Y claro, un ingeniero y un médico se puede vender. Yo estuve en la conferencia de Einstein. Bueno, no, ahora no te puedo explicar porque tú no puedes entender, pero sin embargo, más tarde es conmovedor que la República Española en 1937, ya en plena guerra civil, le ofrece una cátedra en Madrid para escapar de la ola antisemita hitleriana. Y desde los Estados Unidos, Albert Einstein manifestará su apoyo al Frente Republicano y Antifranquista. El encuentro en ámbito literario más relevante de Einstein fue con Ramón Gómez de la Serna. Presente en su conferencia en la residencia de estudiantes, él tampoco hablaba alemán, así que era una presencia puramente literaria. Un escritor muy prolífico, gran importador de los ismos, brujo mayor de las vanguardias, sacerdote de una tertulia, la del Café Pombo, donde pasó toda la intelectualidad de la época. Ustedes saben que la mitad de su vida, luego Ramón la pasó en Buenos Aires, entonces es también otro lazo que ata España con América Latina. Ramón despliega plenamente su vitalismo transgresor y el juego combinatorio de su inventario interminable en los géneros cortos que él mismo inventa e inaugura, en especial la greguería, asociación excéntrica, metáfora más humor, epigrama y chiste, tropiezo del lenguaje, ritmo estrambótico, mezcla de todos los ingredientes de su laboratorio, cascote dejado por una mirada paradójica que exalta la imperfección, la contradicción, lo fugaz, y de una buena gana pasa del ludicismo circense a la actitud macabra, grotesca, amarga e incluso obituaria. La greguería, escribió Ramón, me tiene convencido de que todo nació aquel día del escepticismo y cansancio en el que mezclé todos los ingredientes de mi laboratorio y nació. De Einstein, Ramón dijo que con su teoría había desprestigiado a los relojes, por lo que dejó de dar cuerda al suyo al ver que Einstein no gastaba reloj. Eso es algo que si no lo dijera Ramón no lo sabríamos, pero es evidente, uno que no cree en el tiempo, ¿para qué? Y entonces, y Ramón tampoco lo utilizó nunca más en la vida. Y es por eso que se vengó otra vez de la novela de la cual ven cómo era evidentemente un autor de vanguardia muy difundido en la radio. Aquí hay una greguería que dice lo más importante de la vida es no estar muerto, y aquí él dando una conferencia en un trapecio, en un circo, otra la dio en la Grupo del Elefante, etc. Pero en el 1926 publicó esta novela El dueño del átomo en la revista de Occidente,
Y el protagonista, Don Alfredo, que es un poco una caricatura de Einstein, Ramón asegura haber inventado la fusión nuclear. Dice, el Don Alfredo es un célebre físico obsesionado con la idea de domar la energía atómica y con el átomo, que es la moneda invisible, que es la inconcebible parte de un céntimo, conseguir gloria, riqueza y poder. Átomo para Ramón equivale a greguería. La greguería es el átomo de la literatura y aquí es toda una gran metáfora. Lleva una vida retirada y sobria, científico en febril investigación en un laboratorio lleno de equipos avanzados, sobre todo relojes extraordinarios, máquinas de pesar lo imponderable y mucho vidrio en rosillas, espirales, retortas y toda esa teratología de pequeños monstruos transparentes. Su objetivo es partir la matriz del átomo por la mitad, más o menos la fisión nuclear realizada por primera vez en 1932. Limitar bien el último corazón del átomo y darle un corte. Será el día supremo del mundo, porque ese corazón del electrón central hablará. Sí, hablará en un lenguaje sintético, tipo Morse, del que habrá que encontrar la llave, la clave, cosa fácil por su pura perfección. Ese átomo desenlazado será como el verbo de la creación y contará la historia de los mundos. Este medio microátomo vertiginoso, loco y desmaterializador generaría una fuerza destructiva inmensa capaz de disolverlo todo. Cumplido su propósito, Don Alfredo no puede detener el efecto y se desintegran la pared del laboratorio y la torre de la iglesia de enfrente. Desesperado, el científico da un puntapié al dispositivo que ha construido y el medio microelectrón, retrocediendo al sentir el imán de su otra mitad, devuelve a lo invisible también el atónito científico, ese Ícaro fallido con su tragicómica ibris. Caricatura de Einstein, Don Alfredo define el átomo como la única cosa mágica, el único talismán verdadero, y asegura: oigo a los átomos por las noches como si tuviese yo millones de relojes cerca. Y en la mañana de su triunfo fatal, el profesor, con sus canas eléctricas más vivas y más hirsutas que nunca, entró de nuevo en el laboratorio como fotógrafo dichoso que va a hacer un retrato de boda. Como se puede apreciar incluso por este pequeño ejemplo, la narración de Ramón se lleva a cabo con greguerías encadenadas o diluidas. La greguería es el ladrillo átomo con el que Ramón Gómez de la Serna edifica su obra, tan instantáneamente reconocible como difícil de clasificar. Este extravagante collage cubista y perspectivista coincide con su concepción del universo como fragmentario, poliédrico y discontinuo, en contra de cualquier mirada rectilínea, monótona y unilateral. En eso radica su genialidad y su perdición. Ramón, como Don Alfredo, termina también desmenuzado y devorado por su propio intento, por la búsqueda de disolución radical. Ese tipo de mentalidad que se fraguaba en la época fue definitivamente cortado por la guerra civil. Con la victoria de Franco y los nacionales, cae la noche, las universidades son purgadas de todo espíritu crítico, se restaura por ley, y cito del Código Civil de la época, la clásica y cristiana unidad de las ciencias destruida en el siglo XVIII, es decir, se devuelve por ley la ciencia a antes de la Ilustración. Los científicos en su mayoría se exilian. Desde el destierro, el gran poeta del 27, Pedro Salinas, escribe poco antes de morir su única novela o fabulación, porque es algo lírica, La bomba increíble. Es una distopía que sin embargo no presenta un futuro autoritario, sino un estado técnico-científico positivista y mecanicista, una sociedad tecnocrática sin alma que en el libro se critica irónicamente, proponiendo como antídoto y salvación el paso de la ciencia al amor y a la fraternidad, encarnados en una pareja de disidentes. Pero el texto es de muy escasa circulación y hasta los que se ocupan de Pedro Salinas no suelen considerarlo. Tomás Salvador, en cambio, era un escritor de prestigio del bando nacionalista, falangista, y publica en 1959 La nave. Este se podría citar como el verdadero nacimiento de la ciencia ficción. Es una distopía donde una gigantesca nave generacional, es decir, lanzada al espacio para viajar años o siglos a colonizar las estrellas,
en un accidente se pierde en el espacio, los habitantes olvidan sus orígenes y la sociedad se degrada, y el protagonista, cuidador del libro de bitácora, busca la redención a través de la memoria del antiguo humanismo. Siempre hay un mirar atrás. Incluso si el futuro es positivo, parece que se tengan más posibilidades si se recuperan unos valores ancestrales. Y esto es bastante contrario al espíritu de la ciencia ficción. De todos modos, llegamos ahora a 30 años después de Don Alfredo de Ramón Gómez de la Serna, cuando Luis García Berlanga, un director de exitosas comedias costumbristas, en la coproducción ítalo-española Calabuch del 56, ofrece otro científico protagonista. Durante 30 años no hay ningún científico protagonista en ninguna obra española. Se trata del profesor George Hamilton Serra, Edmund Gwenn en su última interpretación, en su última película, un sabio atómico de Estados Unidos, aunque probablemente de lejano origen español, que un buen día lo abandona todo y desaparece sin dejar rastro. Se refugia como un vagabundo en el pueblito costero de Calabuch, que sería Peñíscola. Los aldeanos lo creen un tipo raro e inofensivo y le cogen cariño al anciano. Él, a su vez, construye un cohete rudimentario para que Calabuch gane la competición de fuegos artificiales durante las fiestas de la comarca. Por tal ocasión sale en el periódico una foto suya y se descubre su identidad. Los vecinos están dispuestos a dar una batalla para que no se lo lleven del pueblo, pero el científico decide volver a Estados Unidos en el helicóptero militar que viene a recogerlo. Esto tuvo una gran difusión también internacional. Aquí ven a Berlanga y el rudimentario cohete que construye el científico, y apreciando el sonido y las voces de la época vamos a ver un par de minutos de esta película, siempre y cuando la máquina... Esta es la historia de un pueblo llamado Calabuch, donde un día llegó un hombre llamado Jorge. Este hecho se produjo exactamente el 17 de mayo de 1900, un día cualquiera de ese año en que Rusia firmó el Concordato y los americanos dejaron de proteger a Europa. Pero también el año en que Jorge Serra Hamilton, el sabio atómico buscado por la policía de todos los países amantes de la paz, para protegerle, claro está, descubrió dos cosas que él no había inventado: el cielo y el mar. Si el faro de Calabuch tuviese radar, habría registrado su presencia, pero el faro de Calabuch solo tiene un torrero y Calabuch 928 habitantes. Desde lejos parece una fortaleza, en otro tiempo lo fue. Pero de las guerras antiguas, hoy solo quedan los juegos de los niños y unos oxidados cañones que aquí sirven para esto o para esto. Niño. Bueno, ante ustedes el ejército de Calabuch y la historia que os prometimos. ¡Sacan! Bueno, es para el placer de revivir el sabor de la época. ¿Se dan cuenta ustedes que en aquellos años se habían restablecido las relaciones bilaterales con Estados Unidos? La Guerra Fría había salvado al régimen de Franco. En el contexto de las preocupaciones sobre los peligros de un conflicto nuclear, la imagen que se proyecta fuera de España es la de un lugar anormal, tecnológicamente atrasado. Ni siquiera el teléfono funciona bien en Calabuch, pero casi paradisiaco en su ingenuidad de Solimar, con la sonriente holografía de contrabandistas y procesiones, guardias civiles y corridas en la playa con una vaquilla entrenada. En suma, un reparto de extras para el turismo. Poco después, en 1962, se publica la única novela de un autor, Luis Martín Santos, médico y psiquiatra, con sólidas publicaciones científicas y militante antifranquista, que murió a los 40 años y no pudo dejarnos otra obra, pero entró de derecho en la historia de la literatura española por dinamitar al atrofiado neorrealismo objetivista en boga, aglutinando diversas tendencias y técnicas experimentales y allanándole el camino a la nueva ficción de los años posteriores. Esta novela que se llama Tiempo de Silencio y que muchos consideran una de las mejores de la
literatura española, es la historia de un investigador oncológico, Pedro, que todos toman por médico y esto lo lleva a la humillación de acabar ejerciendo de verdad como médico rural. Ahora, la trama no nos interesa en ese caso, no es muy original, pero el estilo es hiperartificioso, exhibicionista, altamente figurado, barroco en sus idiolectos, con un léxico mezcladísimo y una sintaxis rebelde. Y sobre el vaivén de los monólogos interiores reina un narrador incansable que interviene a cada rato con el sarcasmo, compasión, ira, ternura o vergüenza que le salen del alma. La mecha de la ironía prende a menudo por la fricción entre el lenguaje científico y los temas triviales, presente desde la primera escena en el diálogo entre Pedro y su asistente Amador, que vemos en la adaptación cinematográfica de Vicente Aranda de 1986. Como digo, su asistente le informa que han terminado los ratones, unos ratones de Illinois que desarrollan un cáncer inguinal. Era la época en que todavía la investigación oncológica estaba indecisa entre origen genética o ambiental del cáncer y no hay dinero para comprar otros. Y de allí la mecha de la trama, pero nosotros vamos a ver. No hay más. Ya no hay más. Se acabaron los ratones. Se acabó. ¿Por qué te ríes? ¿De qué te ríes, Amador? Si no me río, solo digo que se acabaron los ratones. Ratones seleccionados entre 16.000 cepas, Amador. Pagados con las divisas del Instituto de la Moneda. Traídos desde Illinois en cajas acondicionadas. En avión, Amador. Y ahora se han acabado. Se han ido muriendo a un ritmo más rápido que el de la reproducción. ¿Se compran más? No hay más créditos. Este país es más africano que europeo. Anda, llama al ministro del ramo. Ordénale. Dile que la investigación bien vale un ratón. Díselo también a él. A ver cómo se las compondría ahora para que le diesen el Nobel. No te rías, Amador. Y sobre todo ten cuidado con la dirección que toman esas gotitas de saliva que hacen sospechar de tu educación y de tu inteligencia. Muecas tiene. ¿Tiene qué? ¿Qué va a ser, don Pedro? Ratones. Estás equivocado, Amador. No todos los ratones son cancerosos. No todos son de la cepa de Illinois nativo, hábilmente seleccionada entre 16.000 cepas, en laboratorios translúcidos de paredes brillantes, de vidrio con aire acondicionado, hasta conseguir la sorprendente capacidad de heredar ese pequeño tumor inguinal que les conduce a la muerte. Este es Vicente Aranda y la portada de la película y del libro. Aparece enseguida, como han visto al comienzo de la película, la referencia a la imposibilidad de repetir la hazaña del, cito, hombre que liberó al pueblo de la península ibérica de su inferioridad innata frente a la ciencia, es decir, Ramón y Cajal, pero cuyo efecto perduró hasta bien entrada cuyo efecto se produjo solo después de la llegada de la democracia. Martín Santos, sobre la base del psicoanálisis existencial de Sartre, al que llega a través de la fenomenología alemana, psicoanálisis sartriana según la cual la neurosis es una estrategia de defensa contra el medio ambiente y la angustia de las posibilidades abiertas. Así Martín Santos ve el problema de España no en su inferioridad, sino en su complejo y proyecto de inferioridad, la elección anticipada del fracaso por cobardía. Ese análisis se resume en la figura infantil de Pedro, campeón de mala fe, que se acoge constantemente a la coartada del destino, de la voluntad de los demás o de la embriaguez para hallar consuelo frente a su terror, a su derrota y al miedo a la libertad. Apático y patético, como sugiere su mismo nombre pétreo, es incapaz de tomar conciencia y revelarse. Su desesperación es la de no saber cómo desesperarse y encontrar confortable la condición de eunuco. Detrás de la investigación científica, el cáncer es por herencia o por ambiente, está también la reflexión de los jóvenes sobre el franquismo de aquella época. Nos toca, por ser herederos de los reyes católicos, nos ha tocado Francisco Franco, o se debe a Hitler, a Mussolini y luego la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Pero pensando en eso, claro que tampoco en la historia se rebelaron al franquismo, aunque muchos resistieron y muchos se fueron al exilio.
Bueno, detrás de Martín Santos está evidentemente Don Pío Baroja, en una de las novelas más famosas de la literatura española, El árbol de la ciencia, donde narra las experiencias desdichadas, primero como estudiante de medicina y luego en el ejercicio de la profesión de Andrés Hurtado, un pesimista schopenhaueriano que acaba suicidándose. Hay algunas asonancias de las cuales ahora no hablaremos entre una novela de Pynchon y Tiempo de silencio. Más nos interesa volver a los años 50. Entre esos años y la muerte de Franco en el 75, los científicos anidan en la ciencia ficción popular. Como curiosidad señalo que salió una serie de cómics en 1956 titulada ramonianamente El dueño del átomo, dibujada por un dibujante que se llama José Martí, con un guión. Es interesante, no son buenos dibujos, pero el nombre sí. Y luego el guión dice es de un anarquista catalán que en el franquismo no podía escribir otra cosa, y entonces eso es un caso bastante raro de elección de la ciencia ficción por única posibilidad de refugio fuera de la realidad. El señor se llama Jean-Jacques Hiroche, autor de novelas de aventuras y biografías y ciencia ficción. Ese tipo de publicaciones imitaba antecedentes estadounidenses de los años 30, especialmente Britt Bradford o Flash Gordon, que se publicaban en la Italia fascista en El Aventuroso, esta revista que ven allí, o L'Audace. Es probable que llevaran consigo ejemplares de estas revistas algunos de los 60.000 voluntarios, entre muchas comillas, de Mussolini que combatieron en la Guerra Civil Española. En 1959, una serie con un mejor dibujante que se llamaba Hazañas de la Juventud Audaz, adaptó al cómic la space opera clásica de la ciencia ficción española, la saga de los Aznar, antes de que ese apellido tomara un tinte político. Los autores de bolsilibros pulp a menudo firmaban con seudónimos anglosajones, digo a menudo, pero podría decir siempre, un poco por glamour y un poco como medida de precaución. Pedro Hernández Guirao era conocido como Peter Capra, Luis García Lecha firmaba Clark Carrados, y Pascual Enguídanos Usach, tal vez el mejor de todos ellos, se firmaba George H. White. Usach es exactamente Enguídanos Usach es el autor de la saga de los Aznar, en 26 volúmenes en total. Pero el fenómeno fue impresionante, casi un centenar de autores, desde los veteranos como Enrique Sánchez Pascual, que firmaba Alain Comet, y Juan Gallardo Muñoz, Johnny Garland, hasta los que eran entonces jóvenes como José León Domínguez, Ángel Torres Quesada y Pedro Domingo Mutiño, alias Domingo Santos, uno de los que posee todavía la mayor colección de ciencia ficción de España. Muchos de ellos se dedicaron también al género policial, dicen aquí, al horror y a las aventuras del lejano oeste. Algunos, como Gabriel Bermúdez Castillo, aún activo, a pesar de ser de la clase 34, han sido recuperados en ediciones, digamos, fuera de género. En paralelo, en el cine español, sobre todo el de serie B y de terror, aparecen episódicamente el holocausto atómico, los extraterrestres y los científicos locos. La producción tal vez más simpática es la comedia costumbrista El astronauta, de Javier Aguirre, protagonizada por un divo de entonces, Tony LeBlanc, donde un grupo de pícaros de pueblo arma una parodia castiza de la carrera espacial. No han faltado obras más ambiciosas: el intento de ciencia ficción en ambiente medieval El Caballero del Dragón del 85 de Fernando Colomo, fracasado a pesar del gran reparto. Vamos a ver si viene aquí. Sí, allí viene. O los debuts de Alex de la Iglesia con Acción Mutante, una película extraordinaria, y de Nacho Vigalondo con Los Cronocrímenes. Pero si de éxito internacional se habla, el logro mayor de la ciencia ficción española fue la película de animación en 3D Planet
51 del 2009, animada por españoles y dirigida por Jorge Blanco, aunque el guión es de un norteamericano. La historia da un vuelco irónico y se nos presenta al revés. Un capitán de la NASA aterriza en un planeta habitado por alienígenas verdes con antenas de caracol y orejas puntiagudas que viven como en los años 50 terrestres, es decir, el paraíso para los norteamericanos. No puede faltar el científico fanático, profesor Kippel, deseoso de diseccionar el cerebro del intruso. Este vuelco de perspectivas, vamos a ver, es un poco la línea de un personaje de tiras de humor muy popular en España que se llama Gumer, se llamaba, ahora ya no está, salió primero en el Dominical del País, luego en la famosísima revista satírica El Jueves. Gumer era un español que viajaba por el mundo encontrándose problemas como este, que no sabe qué baño utilizar. Antes se habló de los sexos del planeta donde solo había hermafroditos. Allí hay dos géneros, pero que Gumer no sabe distinguir. Es oportuno subrayar que no solo por el cine se le da un espaldarazo a la ciencia ficción, sino también literaturas minoritarias como la catalana y la gallega. Y específicamente en la literatura catalana ocupa un lugar de honor una novela de ciencia ficción publicada todavía antes de la muerte de Franco, el Mecanoscrit del Segundo Origen, del cual se ha sacado hace poco una película. En una Barcelona postapocalíptica es una historia en el fondo positiva y vitalista. Vienen los alienígenas y matan a toda la población mundial, salvo algunos cuantos que se encontraban de casualidad bajo el agua en aquel momento, como la niña y la adolescente y el niño negro la adolescente se lanza al agua para salvar al niño que es víctima de un episodio de bullying por parte de sus compañeros. Bueno, al final la adolescente y el niño inician un nuevo tiempo de la humanidad buscando todo tipo de cosas y aprendiendo a generar alimentos y volviendo a leer libros. Este es un libro que todo catalán, y saben ustedes que ellos son muy rígidos en lo que se dice todo catalán, es todo catalán, debe leer obligatoriamente como los italianos la Divina Comedia. Por eso todos los catalanes odian este libro, que es un libro muy bueno, y todos los italianos la Divina Comedia, pero pese a esto tiene cierta importancia. Pero hay otros bestsellers, El Jardí dels Sets Crepuscles de Miguel de Palol y La Afortunada La Pelfreda, que es de Albert Sánchez Pinol, traducida a muchísimos idiomas y llevada al cine. Bueno, en cuanto a literatura en castellano hoy, de ciencia ficción, hoy goza de muy buena salud, gracias a autores como los que ven aquí retratados, y empecemos por la gran dama de la ciencia ficción española, Elia Barceló, y Ángel Torres Quesada, César Mallorquí, Juan Miguel Aguilera, Javier Negrete, Eduardo Vaquerizo, Víctor Conte y muchos otros. Hoy por fin disponemos de un manual que hace casi inútil esta exposición, pero tiene otro punto de vista, que nos abastece con una serie de datos e informaciones muy importantes. Se trata de la Historia Antología de la Ciencia Ficción Española de Julián Díez y Fernando Ángel Moreno, que tiene una amplísima bibliografía. Pero volviendo a finales del siglo XX, registramos dos exitosas incursiones españolas en algo parecido a la ciencia ficción, con dosis masivas de humor. Se ha hablado también aquí del fantástico, desde la primera conferencia de David Roas, de la utilización del humor en la fantasía de ciencia ficción. Esos dos casos, que son pioneros y muy importantes en España, son casos decididamente humorísticos y paródicos.
Sin Noticias de GURB, que salió primero como folletín de Eduardo Mendoza, es una hilarante novela escrita en forma de diario de un extraterrestre en busca de su compañero de viaje cósmico extraviado en la Barcelona preolímpica. Ambos pueden asumir la apariencia de cualquier ser humano, y entonces me parece que uno elige a Don Miguel de Unamuno y el otro elige a la actriz sexy del momento, y entonces sus destinos, ambos piden una bola, piden un pasaje en autostop y nadie carga con Unamuno, y todos con la actriz, entonces se pierden de vista y deben... Su candorosa ignorancia de los dos alienígenas de nuestra supuesta civilización genera una divertida sátira. El presunto tono científico contrasta con el contenido bien cotidiano de los acontecimientos que llevarán a GURB y a su socio a quedarse en la Tierra. Hacia el absurdo, un absurdo surrealista, ramoniano, con gags de comicidad descabellada, apunta El milagro de Petinto, primera película de 1998 de Javier Fesser Pérez de Petinto, con el personaje de Usillos, ese chapuzas marcianos que ven aquí, y los dos extraterrestres con un ovni modelo 600 descapotable, de los cuales vamos a ver la llegada a nuestro planeta. Vaya caca de ovnis. No te pongas nervioso. ¿Y dónde estamos, mi teniente? La Luna, la Osa, la Ganímedes. Pues va a ser el planeta azul ese redondo que veíamos a la izquierda por mi ventanilla. Ah, ya sé dónde estamos. No hablo de este sitio. Por lo visto se come bien. ¿Vamos a tomar tierra? ¿Tierra? Se va usted a hartar. Bueno, pero me interesa en especial, aparte de esos gags, comentar, enseñarles, y voy a levantar, está el muchacho que conoce como... No, voy a levantar un poco el audio para que puedan apreciarlo. El botón rojo no, que es autodestrucción. Vamos a ver. El inicio de esta película, que fue una película cult para todos los amantes tanto del humorismo como de la ciencia ficción, la secuencia inicial tiene una cita explícita de las novelas populares de ciencia ficción que les enseñé, y hay un talante burlesco y chistoso dictado por un gran Pepe Villuela en el papel de un científico loco, director del manicomio de un país del centro-oeste de Europa, que habla en un curioso gramelota, la Dario Fo. Una vez más, la figura del científico es alejada de toda familiaridad hacia un territorio nebuloso polaco-alemán. Vamos a ver. No, hay que volver atrás. Apenao. Pan apenao. Ja, det stille ikke jeg skulle gå til biologię, mieście, ale ty wiesz, nie jest Nikolaj. To jest bardzo brzydka historia. I net zit stuur een keer en er zit ook Mariam persecutor. I z niewielką chrypką. Ostatnio przeziębiłem się. Przepraszam, ale Koszelito jest bardzo uczciwym chłopcem i jest jedynym pacjentem, który mi pomógł. Więc niech pan wie, że zabierze mnie ze sobą, jak tylko zakończymy egzamin.
Вы взялся хоть литр нет. Quando il modo incontri a Sabbione, che ne ha se bella di Mi dasti di pazzo in tiempo di mezzo. Bueno, ya se hacen una idea. Ahí. Donde encontramos figuras bien torneadas de científicos es en el cine español del siglo XXI, en un marco de inspiración ya plenamente globalizada, de colaboraciones y cruces institucionales y de definitiva desprovincialización cultural. Alejandro Amenábar, que ya en Abre los Ojos había atravesado el mundo de la ciencia futurible, nos ofrece con la megaproducción Ágora un retrato intenso, a pesar de las inexactitudes historiográficas, de Hipatia de Alejandría, matemática, filósofa y astrónoma que floreció a finales del IV siglo después de Cristo, luchando contra el fanatismo de diversas creencias religiosas. Más allá de las polémicas, no es poca cosa si tenemos en cuenta el punto de partida de esta andanza. Y el director de cine más, este es Ágora, otra vez, el director de cine más internacional de la España posfranquista, Pedro Almodóvar, coloca en el centro de su película toledana La piel que habito, de 2012, a un investigador biomédico y cirujano plástico. Ven como siempre vuelven el mismo paradigma de científico en la obra de los españoles. Robert Ledgard, interpretado por Antonio Banderas, que encarnó la pasionalidad de las geometrías del deseo del primer Almodóvar, mientras que aquí resulta frío y despiadado. Se basa la película en la novela de un autor francés, Thierry Jonquet, pero quiero destacar dos cosas: las largas secuencias en que se subraya la condición de científico de Robert, sus investigaciones en un laboratorio aislado, aséptico como catacumbas, para producir una piel sintética mediante transgénesis a partir de materias primas naturales, y el hecho de que su venganza contra el muchacho que causó la tragedia de su hija, al que secuestra, castrándolo y cambiándole de sexo, hasta convertirlo en Vera Cruz, que de verdadera tiene muy poco, aunque bastante de cruz, es claramente un experimento en seres humanos, como subraya el paso del maniquí a la cara de Elena Raya en la escena que veremos a continuación. Esta es la del laboratorio. Y ahí lo dejamos. Además de la manipulación biogenética, también el robot animado genera en la cultura española una especial fascinación y repulsión. Emergen en el impresionante debut de Quique Maillo, nacido tan solo en 1975, que también cuenta entre los guionistas al famoso dramaturgo catalán Sergi Belbel. Eva, de 2011, se desarrolla en 2041 en la Facultad de Robótica de Santa Irene, una localidad de montaña cubierta de nieve y por tanto un poco exótica, o al menos no cotidiana para el público español, con un ambiente retro y vestuario de los años 70, para nada high-tech. El director quiere no solo recrear su infancia, sino también presentarnos un futuro que es capaz de mirar hacia atrás con inteligencia y acercar el lado frío de la ciencia a la calidez de los sentimientos. Pero más que la fábula melodramática, la estilización del género y la reflexión sobre la fragilidad de la condición humana y la de humanoide, nos importa la figura de un ingeniero cibernético incierto y asocial, perplejo ante los límites de sus saberes. Se llama Alex Garel
y vuelve después de 10 años con el fin de completar un prototipo de niño robot con software de control emocional. Una cosa bastante paradójica, porque el propio Alex Gardner no sabe controlar sus propias emociones. Vamos a verlo aquí. Toma como modelo a Eva, la hija de su exnovia Lana. En realidad, se descubre al final, Eva es el fruto del proyecto que ambos habían empezado juntos 10 años antes. Una niña androide demasiado creativa e impulsiva que habrá que apagar con la misma intensidad dramática de la desconexión de HAL 9000 de la Odisea Espacial de Kubrick con la contraseña de emergencia. ¿Qué ves cuando cierras los ojos? Ahora vamos a ver un pedacito de esta película. Esto es el procesador. Es el cerebro del robot. ¿Cerebro? ¡Qué grande! En realidad no es tan grande. Es tan pequeño como una abeja. ¿Qué son estas piezas? Son los elementos que conforman el carácter. Esta pieza, por ejemplo, es la agresividad. ¿Y esta? Esta es el orgullo. Es muy pequeña para ser el orgullo. Y ahora la ponemos en marcha. Qué bonito. ¿Qué le pasa? Reacciona a lo que ve. Está fabricando una memoria a base de sus experiencias, como un humano. Muy bien. Llega un punto en que esta niña acaba siendo incontrolable y hay una contraseña de emergencia para apagar ese tipo de robot que dice: ¿qué ves cuando cierras los ojos? Y lo que ve la niña robot, cerrados los ojos en el último, tal vez el primero de sus sueños, es una imagen radiante de armonía familiar, una vez más, un paraíso pobre, convencional e imposible a la vez. Von Forschung, el doctor Uribe, don Alfredo, Pedro, el director del manicomio, Alex. Como han visto, los científicos de las letras españolas del siglo XX no son muchos, ni se mueven a gusto en un ambiente que los margina. Cuentan entre sus preocupaciones recurrentes la bioquímica, las bombas y los robots, y comparten la derrota final. Es difícil decir cuánto de todo esto deriva de la falta de formación científica y de las inercias que mencionamos al principio. Y de todas formas recalco que esta galopada no tiene la menor pretensión de exhaustividad. Sin embargo, notamos en la cultura española, junto a vivos destellos de ingenio rebelde, la presencia de una componente tradicional de duda y escepticismo contra el alcance noético de las ciencias exactas, de cariz humanista o idealista. El fantaseador mayor de las letras ibéricas del siglo XX, el gallego Álvaro Cunqueiro, argumentaba que un robot solamente podría ser feliz si pudiese soñar, aunque quizás soñando dejase de ser precioso artilugio automático para convertirse en inquieta pesadumbre humana. El robot total no sueña. Y ante la noticia de que en California ya estaban funcionando profesores robot, escribió: yo rechazo, maestro, que no pueda ser bautizado. El Dante encontró a Ser Brunetto en el infierno y el maestro pudo escuchar al discípulo aquello de mi insegnavate come l'uomo s'eterna. Prefiero yo, maestro, que pueda ir al infierno que robot infalible. Pues un servidor se declara falible y pecador y les agradece de corazón su paciencia.